Me sentí engañada como contribuyente, me sentí engañada como madre, mi comunidad médica me falló. El problema con este tipo de proyectos de ley es que se aprueban porque nadie sabe de ellos. Los legisladores no están en la comunidad diciéndoles qué legislaciones controversiales se están introduciendo. Así que ese fue el comienzo de utilizar el conocimiento que tenía como organizadora de calle. Conozca la historia de una latina que está desafiando el status quo en California, desde sus días en las calles hasta su valiente lucha para detener una legislación controvertida en el Senado. Conozca la historia de Denise Aguilar. No se pierda esta entrevista en Opinión Pública. Buenas noches a todos y bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia y en esta noche de miércoles quiero contarles sobre una mujer latina que está cambiando el panorama en California. Se trata de Denise Aguilar Méndez, quien seguramente ya les resulta familiar porque la entrevisté el año pasado. Denise fue una miembro de pandillas en California Central, pero ella, luego de superar grandes desafíos en su vida, hubo un evento en particular que la impulsó a defender los derechos de los padres y los niños en su estado. Esta valentía la llevó incluso a desafiar un proyecto de ley polémico que estuvo a punto de aprobarse, pero que gracias a sus esfuerzos y los de la comunidad que ella impulsó, logró que el Senado estatal lo rechazara. Recientemente Denise compartió esta historia en una entrevista con el programa de Epoch Times Bay Area Innovators, conducido por el colega Steve Ispas. Así que vamos a escuchar lo que Denise contó. Antes de escuchar lo de Denise, permítame invitarlo a hacer una breve pausa y si está disfrutando de nuestro contenido, lo animo a suscribirse a nuestro nuevo canal de Opinión Pública aquí en YouTube y no olvide también darle me gusta a este video y a activar la campanita de notificación, porque su apoyo significa mucho para nosotros. Luego de volverse activa en su comunidad, en 2015 Denise se enteró de un controvertido proyecto de ley que afectaba a los niños y que quitaba a los padres su poder de decisión sobre ellos. ¿Qué proyecto fue? El proyecto SB 277 fue presentado en California. Ese fue el primer evento al que mi esposo me llevó. Empacamos a los niños, nos fuimos al Capitolio, y te digo, nunca antes había vivido algo así. El SB 277 fue una ley que se aprobó en California y que eliminó las exenciones filosóficas a las vacunas para niños desde el jardín de infantes hasta los 12 años. Y mira, directamente no me afectó porque yo ya había vacunado a mis hijos, pero sentía que algo andaba mal al darle al Estado el poder de decidir qué tipo de educación recibirían nuestros hijos si no participaban en un procedimiento médico. Además, me di cuenta de los lazos entre las compañías farmacéuticas y nuestros legisladores. Así que mi esposo me llevó a la primera protesta y, te digo, nunca antes había visto ese nivel de organización como sucedió durante esa legislación. Había madres, padres, familias enteras participando en política. Eran miles. Y eso me impactó, porque aunque yo no estaba involucrada en política, crecí como católica y demócrata. Así que pensé, bueno, ellos van a hablar conmigo, yo voté por ellos, soy demócrata. Y te digo, fue como si nos cerraran las puertas en la cara, porque una gran cantidad de legisladores nos ignoraron. Había miles de personas allí y simplemente pasaron de largo. Permitieron que los lobistas farmacéuticos entraran y les pagaran para aprobar esta legislación. Y eso me enfureció. Me sentí engañada como contribuyente. Me sentí engañada como madre. Mi comunidad médica me falló. Así que ese fue el comienzo de utilizar el conocimiento que tenía como organizadora de calle. Porque eso es lo que eres en una pandilla. Eres un organizador de calle, reclutas a gente para que entre en tu espacio. Usé eso y dije, bien, necesitamos hablar con los padres. Necesitamos hacerles saber a la gente qué está pasando y educarlos sobre cómo involucrarse. Porque yo no sabía cómo involucrarme en política, tuve que participar, ir a estos eventos para entender el proceso y así fue como empecé a ocupar mi lugar en el ámbito político. Denise también compartió que tras investigar los registros públicos en torno a este proyecto, descubrió que algunos legisladores habían recibido grandes sumas de dinero de estas empresas farmacéuticas. El ex senador Richard Pan recibió más de $95,000 de las compañías farmacéuticas mientras aprobaba la ley 277. Y en registros abiertos puedes ver a todos los legisladores que reciben dinero de las compañías farmacéuticas y de los lobistas en general. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos en la política. Los lobistas entran, pagan a los legisladores y luego estos últimos ignoran
expulsaran a los electores que llegan a su puerta oponiéndose o incluso apoyando legislaciones. En 2019, Denise ayudó a crear Freedom Angels, un grupo que lucha por los derechos civiles y humanos. Esto sucedió después de que el gobierno de California aprobara una ley que eliminaba las excepciones para vacunar niños hasta los 12 años en las escuelas. Y en 2022, Freedom Angels, este grupo, intensificó su campaña luego que se propusiera otra ley en torno a la salud de los niños. Estaba la SB 866, que fue parte de la legislación del 2022, y esto habría bajado la edad de consentimiento para niños de 12 años y menores, nuevamente, propuesto por el senador Scott Wiener, para vacunarse sin el consentimiento, conocimiento o notificación a los padres. Es importante saber que en California es increíblemente difícil derrotar un proyecto de ley. Necesitas tener a los demócratas, moderados, progresistas y a los republicanos para hacer cualquier cosa en el estado. Trabajamos incansablemente con personas de todo California para involucrarlos y les mostramos, los entrenamos en cómo ser efectivos, cómo hablar con los legisladores, cómo moverse en tiempo real a nivel local y llevar esos distritos locales al Capitolio. Hablar cara a cara con los legisladores y decirles, tenemos un grupo de personas en tu distrito que no quiere este proyecto de ley. Y fuimos muy efectivos. De hecho, llevamos ese proyecto de ley hasta el último día, hasta el plazo en que el senador Scott Wiener terminó retirándolo porque simplemente no tenía el apoyo. Entramos en ese edificio del Capitolio para que esos legisladores supieran que no deberíamos separar familias, no deberíamos crear legislación que cree alienación parental. Los niños son mejores cuando sus familias están involucradas. Y el hecho de alinear a los niños cuando ya hemos creado legislación que dice que las personas menores de 26 años no tienen el córtex prefrontal suficientemente desarrollado para ir a interrogatorios con policía, para vapear o hacer cualquier cosa. Hay tanta legislación que se aprueba basada en esa ciencia, entonces vamos a permitir que niños de 12 años decidan qué tipo de procedimientos médicos van a participar sin realmente conocer su historial médico. Tengo una hija de 25 años y aún me llama preguntándome, ¿qué hago en la consulta médica? Así que llevamos esas discusiones a la mesa y logramos que todos esos legisladores estuvieran de nuestro lado. Tanto así que Wiener simplemente no tuvo el apoyo en este proyecto de ley. Y fue una derrota histórica porque nunca antes habíamos podido avanzar de la manera en que lo hicimos en California con la SB 866. La mujer latina, quien también es candidata para la Asamblea Estatal de California, compartió qué la impulsó y qué impulsó a la comunidad de California a tomar acción directa y a hacer escuchar su voz. Fueron conversaciones de la vida real. Muchos de ellos son padres. Muchos de esos legisladores son padres. Así que les hicimos saber cuáles son las repercusiones, pero también hacer que la comunidad lo supiera. El problema con este tipo de proyectos de ley es que se aprueban porque nadie sabe de ellos. Los legisladores no están en la comunidad diciéndoles qué legislaciones controversiales se están introduciendo. No les están diciendo cómo ser efectivos, ni siquiera cómo involucrarse. No escuchamos de ellos. Y parte de la estrategia fue crear estas redes de distrito al Capitolio y decirles a las personas, esto es lo que está pasando. Estas son las personas a las que llamas. Estos son sus rostros. Conoce quiénes son y ven al Capitolio con nosotros. Y comienza un activismo ciudadano. Así que creo que entre todas las capas de tener esas relaciones personales que mantenemos con los legisladores, junto con tener reuniones comunitarias, somos muy partidarios de tener reuniones comunitarias. Queremos que la gente sepa cómo involucrarse. Queremos que la gente sepa qué proyectos de ley se están presentando. Todas esas capas múltiples pudimos llevarlas al Capitolio y los legisladores dijeron, vamos a estar de su lado en esto. No podemos permitir que los niños tomen estas decisiones sin sus padres. Denise también dijo qué razones la motivan a seguir en la lucha ciudadana y cuáles son los problemas más graves que ahora azotan a California. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a tener que lidiar con esta legislación, así que no es algo que me preocupe mucho a mí en realidad porque ya soy mayor y no puedo mudarme. Comparto la custodia de mi hijo, así que no tengo opción de mudarme. Y honestamente, no deberíamos tener que mudarnos. Las familias deberían sentirse seguras enviando a sus hijos a la escuela en California. Deberíamos sentirnos seguros caminando por la calle. Estamos pagando un récord alto de impuestos en California y no tenemos absolutamente nada que mostrar. En Stockton hemos tenido 3 o 4 balaceras en las últimas semanas. Tenemos robos a mano armada. El problema de los indigentes está relacionado con el problema de la delincuencia. Y en este momento se está desmoronando. Tenemos tanto dinero.
California ha invertido más de 17,000 millones de dólares en el problema de los indigentes, y eso se relaciona con la delincuencia. Tenemos todo este dinero siendo canalizado hacia estos programas, y realmente no se presentan soluciones razonables. Las mujeres son agredidas, los niños son agredidos, están sucediendo secuestros. Esto no es solo algo de San Francisco donde la gente va a San Francisco y ve a personas drogándose en la calle. Esto está sucediendo en todas partes, en Stockton, en Tracy, en Manteca, en estas pequeñas comunidades. Tracy es una comunidad vecina mía que está en el mismo distrito. Ha habido tiroteos, ha habido secuestros, han sucedido tantas cosas en esta área. Solía ser un pueblo tranquilo al lado del área de la bahía, sin problemas graves. Pero ahora todos se sienten inseguros. Ni siquiera podemos caminar por la calle sin ver a alguien con problemas de salud mental gritándonos, y no podemos hacer nada. Recuerdo cuando solía andar por las calles en Stockton. Nosotros sabíamos en qué áreas meternos. Sabíamos que probablemente no deberíamos entrar en ese vecindario porque nos iban a robar, o no debíamos hablar con esa persona porque nos íbamos a meter en problemas. Ahora este problema está en todas partes. No puedo ir a ninguna parte en Stockton, Tracy, a ningún lado, sin encontrarme con algo y tener miedo de decir algo. Mi hija es una conductora joven y le digo que no moleste a la gente porque ahora mismo hay problemas de salud mental, hay problemas de ira y la gente es violenta. No sé qué pasó durante la COVID y en todos estos años, pero algo diferente sucedió y todo ha cambiado. Hay mucha más violencia y los policías tienen las manos atadas. Ellos no pueden corregir esto. Depende de nosotros corregir el rumbo. Depende de nosotros involucrarnos en política y realmente comenzar a llevar nuestra voz a la mesa. Para nadie es extraño que la delincuencia se haya disparado en casi todo el estado de California, pero algunas legislaciones han parecido suavizar aún más el crimen, como un proyecto de ley que habría requerido que los narcotraficantes reciban una advertencia previa de que podrían ser condenados por homicidio si una persona muere por las drogas que vendió. Pero ¿cómo afecta a los residentes este tipo de propuestas de ley? ¿Ellos se sienten identificados con las legislaciones que sus representantes quieren aprobar? ¿Y por qué Denise fue atacada por otros medios de comunicación que la llamaron alborotadora? No se pierda la segunda parte de esta entrevista con Denise Aguilar este viernes. Gracias por acompañarnos como siempre y unirse a esta conversación en Opinión Pública. Cuénteme en los comentarios debajo qué le pareció esta entrevista y si es residente de California, cuéntenos cómo se encuentra su estado actualmente. Gracias por su compañía y nos vemos este viernes. Soy Pachi Valencia y que tenga una excelente noche.